Hablemos de este artículo 22 constitucional. Este nos va a interesar en la materia fiscal porque nuevamente establece un límite a la potestad sancionadora del Estado. ¿Alguien es tan amable de ayudarme a darle lectura al primer párrafo de este artículo 22? Si gusta, yo. Por favor. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Muy bien. Aquí tenemos límites a este derecho sancionador. Es decir, no puede el Estado, por conducto de su poder legislativo, establecer penas que resulten excesivas para los ciudadanos. Aquí tenemos que analizar seriamente qué está pasando en nuestro país al respecto. Es decir, cada vez parece más y más que la Constitución pues es un catálogo de buenos deseos que nadie cumple, ¿no les parece a ustedes? Piensen ustedes lo siguiente. Vamos a verlo primero en el jus puniendi y luego aterrizamos al campo fiscal. Yo escuché en las noticias la semana pasada que a este sujeto, el feminicida de Atizapán, me parece, que mató a una gran cantidad de mujeres, se le impuso como primer pena, porque hoy escuché temprano que ya le cumplimentaron otra orden de aprehensión. ¿Sí escucharon ustedes las noticias en ese sentido o no? Claudia, sí, los demás dicen, maestro, si no está en TikTok yo no lo he visto. Sí, ¿no? Porque tenía varios delitos en diferentes estados, me parece. Creo que sí tiene más cuestiones todavía. Pero a lo que voy es lo siguiente, en el Estado de México, donde se le juzgó por estos, no recuerdo ahora si son 5 feminicidios, porque hay todavía muchos restos óseos sin identificar, se le dictó como pena la cadena perpetua. Y les pregunto a ustedes, ¿la cadena perpetua está acorde con lo que dice el artículo 22 constitucional? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Pues yo digo que no. ¿Por qué no, María? Pues porque expresamente en el artículo que estamos viendo, el artículo 22 constitucional, perdón, claramente ahí dice que las penas que resulten excesivas para el ciudadano, o sea, no está acorde con las penas que le imputaron a él. Pero entonces, ¿qué le parece mejor? Lo que dice el artículo, bueno, el Código Penal para el Estado de México, donde la pena fue cadena perpetua o pena vitalicia, o como en casos que han ocurrido en la Ciudad de México, por ejemplo, el caso de la Mataviejitas, que le impusieron, si mal no recuerdo, 720 años de cárcel. ¿Cuál le gusta más, María? ¿Y por qué pone esa cara? Pues depende de qué lado estés, ¿no? O sea, pero pensemos que estamos del lado del Estado de Derecho y la Constitución y así. ¿Qué piensa usted? En ambos casos, porque son entidades federativas, colindan una con la otra. no, pues en las dos son excesivas.
O sea, no. Sin lugar a dudas, ¿no? De acuerdo. Ambas multas me parecen a mí más que nada como penas inusitadas. Es más, la del Estado de México se me hace un poquito menos brusca. ¿No creen ustedes? Porque esa dice, pues lo que te dure la vida, y esa persona, hasta donde yo recuerdo, ya es una persona de edad. Y creo que es de la tercera edad, ¿no? Posiblemente unos 10, 15 años más de existir. Pero cuando te dan una pena de 720 años, y así tenemos varias, no estoy inventando, a mí me parece que estamos regresando como que a la Edad Media, ¿ustedes no? Yo les pregunto, ¿alguien vive 700 años? No es una pena, ya olvidemos, inusitada, es una pena sin sentido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejamos los huesos en las rejas hasta que se cumplan los 720 años? Es más, ni como país tenemos esos años. Es un sinsentido por donde lo busquemos. No obstante, está establecido en la ley. Y eso es lo que necesito que ustedes empiecen a analizar. ¿Por qué? Porque en materia fiscal no crean que esto no ocurre. También vamos a tener ejemplos por el estilo. Dime, Leonel. Sí, digo, yo quería aportar, por ejemplo, sí, digo, las penas son risorias, y al menos aquí porque tenemos temas de derechos humanos y de cierta manera tenemos pactos y convenciones para no tener ni pena de muerte. Digo, penas vitalicias, pues estamos viendo que sí se tienen, ¿no? Digo, a pesar de que son excesivas, pero por ejemplo, en Estados Unidos, de hecho, hay cadenas perpetuas, pero acumulativas, que es, por ejemplo, si un asesino serial lo atrapan y dicen, ¿sabes qué? Mataste a 20 niños o a 20 mujeres y te vamos a imponer 8 cadenas perpetuas. Y ellos pueden apelar, pero de todas maneras tienen que ir apelando una por una de esas cadenas perpetuas si es que la llegan a librar, ¿no? Pero pues la verdad es de que nunca se ha dado el caso de alguien de que tenga más de una cadena perpetua llegue a apelar todas. Lo más que ha habido, creo que unas 2 personas que acumularon más de 4 y libraron 2. Pero pues ¿Sí? siguieron. Y digo, en este caso sí al menos es un poco excesivo para México porque pues sí no, ni siquiera lo tenemos contemplado en la Constitución de una pena tan excesiva. Y además, como dice, o sea, en el Estado de México dicen es vitalicia y los años que te duren, ¿no? Pero 700 y tantos años, o cuando te hablan de 300 años o sea, ¿para qué? O sea, ya mejor dile que es vitalicia y se acabó, no hay tanto problema, ya. O sea, toda la vida va a estar adentro. Pues lo Pero que además, pasa es que no se decía antes que era vitalicia por temor al 22 constitucional. Pero le digo que de unos 20 años para acá ya la Constitución como que ya nadie le tiene miedo ni nadie la respeta. Yo me atrevería a decir que en un caso en el Estado de México, cuando se dicta este tipo de penas, pues yo alegaría la inconstitucionalidad de ese artículo. No sé ustedes, concatenado a que también resulte inconstitucional con base al 18 constitucional, que señala que el fin de la pena es la reinserción social. Dígame usted cuál reinserción social tiene un sujeto que lo deja toda su vida, bueno, lo que le resta de vida, en el centro de reinserción. ¿Sí me explico? sí, es como, por ejemplo, un poco el ejemplo ahorita me vino a la cabeza, el asesino de Cumbres, el caso de Diego Santoy, que fue un joven que, digo, evidentemente en el caso hay muchas dudas y hasta te hace dudar de el gran procedimiento que se tiene en México, pero el tema es de que le pusieron, creo que son 120 o 140 años de prisión cuando tenía, o sea, y el tipo realmente ha sido
ha habido evidencia. De hecho, a la abogada que fue la original la asesinaron cuando tomó el caso y hubieron muchos incongruencias en el caso. Pero sí, 140 años para alguien que tenga 20 o la edad que tenga, jamás la vas a librar. Y la reinserción social en México es una vil mentira, porque tan solo cuántos trabajos no te piden la carta de antecedentes no penales. O sea, no se permite la reinserción social, a pesar de que no es legal que te la soliciten, pero la siguen solicitando. Entonces, sí, la reinserción social en México parece realmente un chiste, porque a pesar de que hay empresas que utilizan los ingresados en los cerezos para mano de obra, pero pues de eso no van a vivir toda su vida. Claro, por eso hay que entender que el artículo 22 es precisamente este límite que se le pone al Estado, porque si no empezamos a ver cosas como las que ocurren hoy en día en nuestro país. Róbate un cacahuate y te pueden meter 12 años a la cárcel. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque cada vez la pena mínima es más alta, más alta, más alta, más alta. Y esto a mí me parece que va en contra del 22. Pongo un ejemplo, a lo mejor un poco drástico. En los delitos de privación de la libertad, si se hace, vamos a pensar, como medio comisivo para un robo, la pena mínima son 50 años. De 50 a 90 años. Les pregunto a ustedes, pensemos como dice Leonel, soy sujeto imputable en materia penal a partir de los 18, más 50, 68 años, poniéndome la mínima. Y además en ese tipo de delitos establece la propia ley que no tienes derecho a beneficio preliberacional alguno. ¿No se les hace un poco excesivo? Hay que analizarlo, reitero, yo no sé si esto va acorde al 22. Dígame, Abigail. Solo comentar que hay una jurisprudencia que dice que sí, que la prisión vitalicia es inconstitucional. Justamente por esto que comenta, porque pues es una pena excesiva y va en contra de esta reinserción social que tiene. Pero no obstante, ¿qué hacen con la jurisprudencia? Lo mismo que con el 22. Sí. La tienen ahí. Yo, bueno, humildemente me atrevo a decir a veces eso, ¿no? Que la jurisprudencia y esas jurisprudencias, porque hay otras que, uy, las tienen, pero así, mire. Pero ese tipo de jurisprudencias se les pierden ahí, en el buscador del JUS. Lo mismo que el 22, ya no llegan al 22, se quedan en el 19 para la prisión preventiva oficiosa, pero ya para el 22 ya no llegaron, no alcanzaron a leer hasta allá. Eso es lo que necesitamos replantearnos. Ya hay una jurisprudencia donde dice que ¿es jurisprudencia, compañera? Sí, es jurisprudencia de pleno de la novena época y es por contradicción. Ah, fíjese, hasta por contradicción de tesis. De la novena época, estamos hablando de qué año entonces es, ¿2000 qué? 2001. 2001, y la reforma, si mal no recuerdo, para el Estado de México, ¿qué ley analiza esa jurisprudencia? ¿La del Estado de México? Sí, me parece que sí, pero ahorita le confirmo. Ok. Eso es lo que necesitamos ver, con todo y que existe jurisprudencia por contradicción de tesis y del Pleno. Hace una semana se emitió la resolución. Dígame, María del Carmen. Gracias, profesor. Solamente para decirle a la compañera Abigail si me lo pudiera pasar o me los pudiera pasar al grupo, por favor. Sí, ahorita nos hace favor de mandarlo. Gracias. Pero dense cuenta entonces que toda esta cuestión debemos de replantearla. ¿Por qué?
porque esto se va haciendo expansivo. Se empiezan a establecer penas inusitadas en lo penal y de ahí vamos brincando al resto de los campos del derecho administrativo sancionador. Y una de las ramas es propiamente la rama fiscal. Ya también la compañera Abigail nos hizo favor la clase anterior de indicarnos la jurisprudencia respecto que cuando se trata de una pena donde se te impone, bueno, una infracción donde se te impone la mínima, no es necesario fundar ni motivar. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, como que la Constitución, pues, se está aplicando de un modo un tanto diverso a lo que dice expresamente la norma. ¿Concuerdan? Dime, por favor, Irving. Gracias, maestro. Aquí también pudiera aplicar en el caso que estábamos analizando la otra ocasión, donde se están llevando dos procedimientos a la par, por ejemplo, en la materia fiscal, el procedimiento administrativo y el procedimiento penal, pudiera considerarse excesivo y podría ir en contra de este artículo de igual manera. Un segundo. Porque le iba a decir, la reforma, cuando se establece la pena vitalicia en el Estado de México, si mal no recuerdo, es de 2010, 2013, una cosa por el estilo. O sea, que esta contradicción de tesis se le perdió al legislador local. No obstante, insisto, para mí, ese tipo de penas pueden ser válidamente impugnadas por esta vía. Aquí iba yo. En materia fiscal, con base en esta tendencia, podemos caer en cuestiones similares. Ya vimos, en primer lugar, que se establece. Ahí sí vía jurisprudencia, les digo, hay una jurisprudencia buena y hay otra jurisprudencia mala, tenemos que analizarlas. Y no es porque fea contentillo o en una nos dé la razón, sino porque interpretan la Constitución a veces contrario al espíritu mismo de la ley. En el artículo 16 constitucional, vimos que existe también jurisprudencia que indica, no es necesario fundar y motivar cuando se te imponga el mínimo en una infracción. La crítica que realicé en ese momento fue, mi Constitución no dice nada de eso. Dice todo acto de molestia. En ningún momento dice todo acto de molestia menos cuando sea la mínima. ¿Ahí para qué? ¿Queda claro? O sea, piensen ustedes que se junte esto y me van a decir, maestro, es usted un exagerado, eso nunca va a pasar. Y a lo mejor abrimos el Código Fiscal de la Federación y nos llevamos una sorpresa. Pero piensen que se dé una multa mínima por 300 veces el valor de lo no declarado. O multas mínimas de 140,000, 150,000, 160,000 pesos. Y ya las máximas de 300, de $500,000 de pesos. ¿Se puede dar el caso que me impongan esa multa mínima por 140,000 pesos? ¿Y tendrá la autoridad que fundar y motivar? Y podemos empezar a analizar ahora si esta multa no puede ser considerada excesiva, que es la prohibida por el artículo 22 constitucional, que es lo que nos interesa. ¿Qué vamos a entender por una multa excesiva? Debemos de entender que es aquella que se presenta cuando alguien es sancionado
con una pena pecuniaria que produzca una finalidad diversa a la que la ley debió inspirar a la autoridad que la impuso. Es decir, la multa, como su finalidad es una sanción por el incumplimiento de una obligación, en este caso, obligación contributiva. Cuando de repente vemos que la multa ya no, su finalidad ya no es únicamente sancionar, sino tiene finalidades de las que le llaman extrafiscales, me parece que estamos entrando en un campo de multas excesivas. ¿Cuáles son estas finalidades extrafiscales? ¿Alguno de ustedes las recuerda? Ejemplo, sirven como medidas antielusivas. Le voy a poner una multa a Evelyn de 500,000 pesos para que Claudia entienda que está mal no pagar impuestos. ¿Cómo ven? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Por qué no, si es lo que hace a diario la autoridad fiscal? No es lo mismo que decir, voy a meter a la cárcel vitaliciamente a Raúl para que Kevin entienda que está mal y no debe de hacer las mismas conductas que Raúl. ¿Sí se dan cuenta de esto o no? Entonces, hay que entender que la multa, en primer lugar, debe de estar establecida con una finalidad acorde a la norma que estamos aplicando. Caso concreto, Código Fiscal de la Federación, que de acuerdo a la teoría de las contribuciones, la relación contributiva tiene como finalidad aportar al gasto público. No tiene como finalidad educar, ¿o sí? Prevenir la elusión. No, no tiene esa finalidad. Su finalidad es que yo contribuya. Bueno, me tardé, no pagué a tiempo, pues pagaré mi multa, mis actualizaciones y mi recargo. Pero hay que ver que la multa no se vuelva excesiva. Otro ejemplo de multas excesivas. Se considerará multa excesiva toda aquella que para su imposición se establece por medio de porcentajes fijos. Es decir, no permite que la autoridad sancionadora se conduzca entre un mínimo y un máximo en el cual analice las circunstancias del caso en particular y pueda determinar mayor o graduar la multa, sino que la ley dice, en estos casos la multa será del 300% de lo no declarado. Les pregunto, ¿en el Código Fiscal de la Federación hay ejemplos de esto que acabo de señalar? ¿Quién recuerda alguno de las personas, compañeros, compañeras que trabajan en Hacienda, por lo menos? O aquellos que están en el área de litigio, ¿no se acuerdan de ningún caso de estos? Bueno, la multa de comercio exterior del artículo 176 de la ley aduanera va del 100% al 130% del valor de las mercancías. Ok, pero ahí tienes un límite. De tal a tal, que se me hace excesivo. Pero tienes algo en qué moverte. Yo digo cuando no hay ese mínimo y máximo. Sino que...
El Dime. 150 de la ley aduanera, igual relacionado con materia fiscal, te habla de las, bueno, es que sería embargo precautorio, pero, y como tal no maneja montos fijos, pero como tal maneja el embargo. No sé si pudiera entrar ahí, maestro. No, porque el embargo todavía no se constituye multa. Ajá. Déjame, recuerdo, porque casi todos los impuestos igual, o sea, el IGI se multa con la que le dije, el IVA y todos los demás impuestos que no son de comercio exterior se multan con el 71 y 76 del código, y sí van del 55 al 75%, creo, del impuesto. Pero en el Código Fiscal de la Federación, ábranlo, por favor. Las multas empiezan del 70 en adelante. Exacto. Me parece de el... de hecho, en el artículo 70A, en el párrafo... bueno, es el 1... En el cuarto párrafo, me parece, dice: las autoridades fiscales, una vez que se cercioren que el infractor cumple con los requisitos a que se refiere este artículo, reducirá. No, perdón. No, Pero es reducción. sí, no, es reducción. Jonathan, dime. El artículo 81 es el que establece en el Código Fiscal las infracciones y el 82 las multas. Ok. Y de acuerdo a eso, Pues es, o sea, da los casos específicos o los casos en concretos en los que se van a o causan una infracción, y como son la no presentación de, por decir un ejemplo, de avisos, sí, no sí, darse pero de alta. en multas, vámonos a multas. En el 82, pues sí dan las multas como tal, o sea, da el mínimo, por decir, en la fracción 1, Ok, dice que para la fracción de la pero ahí fracción. estamos viendo el caso legal constitucional, eso no hay problemas. Lo que yo les pido es que me busquen estas multas que pueden ser consideradas excesivas porque están fijadas en un porcentaje Ok. concreto. Pudiera a lo mejor ser la causa equiparable al contrabando que está en el 105, pero y ahí se maneja un monto de daño al fisco que te lo maneja en UMAS, me parece, y haciendo la conversión me acuerdo que salió 1.750.000. No sé si pudiera ser ahí. Déjeme, lo veo al 105. A ver, chécalo. Es el 105 del código, me parece. ¿Y los demás? ¿Ninguno encuentra un ejemplo de esto que les digo? ¿No podría ser el ejemplo del artículo 78? A ver, José Luis. Precisamente dice que son infracciones por omisiones de las contribuciones derivadas de errores aritméticos en las declaraciones, cuyo caso la multa será del 20 al 25%. Evidentemente es un monto pues, muy bajo comparado a otras que están dando, pero pues al fin y al cabo es por un error aritmético, como precisamente lo menciona ese artículo. ¿Podría Okay. ser? Pero nuevamente tenemos un mínimo y un máximo. Sí. Y dense cuenta que entre el mínimo y el máximo no media más que el 5% de diferencia. Y eso va ocurriendo mucho. Entonces, nuevamente, vayan pensando en estas excepciones que hemos visto. Déjenme abro mi código y les doy un ejemplo. Nada más déjenme rectificar que esté bien el artículo que tengo en la mente, que no vaya a cometer una imprecisión. Creo que ya encontré un ejemplo. A ver, dígame, ¿qué artículo es? Es el artículo 84B. Dice, a quien cometa las infracciones relacionadas con las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere el artículo 84A de este código, se le impondrá la siguiente multa.
Fracción 2, por el 20% del valor del cheque a la establecida en la fracción 2 del 84A. Y el 84A dice en la fracción 2, pagar en efectivo o abonar en cuenta distinta a la del beneficiario un cheque que tenga inserta la expresión para abono en cuenta. Bueno, ahí tenemos uno que es el 100% de, bueno, perdón, el 20% de los, cuando haga un pago con cheque y el cheque sea rebotado. Pero ahí me parece a mí que no estaríamos en este caso, porque si mal no recuerdo, esa es una disposición que viene de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Si no estoy yo en un error. La sanción que establece la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito por expedir un cheque sin fondo es el cobro del 20% de ese título, hasta donde yo recuerdo. Entonces no sería 100% aplicable para el caso de una multa. ¿Sí me explicó? Pero hay casos, déjenme revisar un segundito. Hay casos donde establece la norma. Miren, por ejemplo, creo que este fue el artículo que nos estaba diciendo hace un segundo, compañero Irving. ¿Nos indicaste tú el artículo 82? ¿O no? ¿O te escuché mal? Bueno, yo estaba con las penas equiparables al contrabando del 105. Creo que el artículo 82 lo marcó, no me acuerdo el colega. Ok, pero creo que fue el que lo dijo. Sí. Creo que alguien me lo dijo. Si ustedes ven el artículo 82, por favor, sitúense en él y se van a la fracción 16. ¿Ya lo vieron? ¿Qué nos dice la fracción 16? ¿Quién la lee? ¿Quién me ayuda? Yo. Por favor. Fracción 16. Bueno, voy a leer desde el artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el artículo 81 de este código, se impondrán las siguientes multas. Fracción 16. De 12,180 pesos a 24,360 pesos a la establecida en la fracción 16 en caso de reincidencia, la multa aumentará al 100% por cada nuevo incumplimiento. Entonces ahí tenemos en un porcentaje el aumento de la multa, ¿ya vieron? Por el solo hecho de ser reincidente se te aumenta un 100%. Y cada incumplimiento que sea, será un 100% más. ¿Se dan cuenta que no permite este factor de movilidad? Entonces ahí estaríamos en presencia de una multa excesiva. Y si ustedes aquí mismo en este apartado van a encontrar varios casos que reitero, son dignos de análisis. Por ejemplo, como les decía, lo que ocurre con el artículo 84, en su último párrafo, nos dice, la multa se aumentará en un monto del 100% al 150% de las cantidades o valor de las dávidas ofrecidas con motivo del cohecho. Aquí vemos multas del 100% mínimo, máximo del 150%. Donde les decía entonces, dense cuenta ustedes que la multa mínima
pues ya no es tan mínima, ¿o sí? Y si no hay que fundarla y motivarla, ¿de dónde se van a agarrar ustedes para impugnarla? Y si además esta multa no cumple con su finalidad, que es evitar X o Y cosa o ayudar a la contribución, además puede ser excesiva. ¿Se dan cuenta? Tratemos de interpretar esa jurisprudencia de acuerdo al artículo que acabamos de leer. Cuando sea reincidente, se aumentará en un 100% la multa. Entonces, si la autoridad recaudadora me da una multa del 100% más, me va a decir, pues no te la fundo y te la motivo porque es lo mínimo que te puedo interponer. Perdón, lo mínimo que te puedo señalar. Un segundo. Decía, entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto. ¿Qué vamos a entender por multa excesiva? Bueno, ya vimos que será aquella que no cumpla con la finalidad primordial de la ley. Habrá que ver cada ley, cada caso en concreto y conocer las finalidades de dicha cuestión. En materia fiscal, la multa, su finalidad es sancionar el incumplimiento del pago en tiempo y forma de una obligación. Eso sí queda claro. No tiene otra finalidad. 2, se vuelve también multa excesiva cuando no permite que quien la va a imponer transite entre un mínimo y un máximo. Es decir, será multa excesiva aquella fijada en porcentajes establecidos o fijos, como la que acabamos de ver, ¿no? 100% más cada que ocurra esto. También será multa excesiva cuando no se permita que la autoridad analice las circunstancias particulares de cada caso y le permita realizar un adecuado juicio de reproche respecto de esas conductas. Es decir, si la ley no me permite analizar si actué con dolo, si fue con culpa. Hace un minuto, ¿quién me habló del error aritmético? Y yo, del artículo 78. José Luis. Piensen ustedes lo siguiente, pues el error aritmético, pues como el nombre lo indica, pues no lo hago con dolo, ¿no? Se me fue, se me barrió un número y por ello me vas a poner una sanción de tanto a tanto. Bueno, pues habrá que analizarlo. Pero también hay que ver, oye, es la tercera declaración que me presentas con error aritmético. Bueno, pues entonces creo que ya tenemos que ver que no es un error, ¿o sí? Ya es una conducta donde trata de sorprenderme. No sé, pero que me permita analizar estas circunstancias. Si no lo permite, estamos en presencia nuevamente de una multa excesiva. Muy bien. Iván García, lo escucho, tiene levantada la mano. Profesor, una pregunta. ¿Podría entrar en este supuesto de multa excesiva si la obligación omitida o que se haya cumplido a destiempo, el monto es menor al de la multa? O sea, que la multa sea una cantidad mayor a la de la obligación que a lo mejor se cumplió a destiempo o algo así. Creo que se puede dar el caso en una o dos. Normalmente no se dan porque te manejan porcentajes respecto de la cantidad omitida. Pero me parece que sí existen algunos supuestos donde te fijan una cantidad en particular, como el caso que nos decía Irving. Tantas sumas. ¿Se puede dar el caso? Me parece que sí, y se vuelve excesiva, que es el cuarto criterio del que iba a hablar a continuación. La multa será excesiva
cuando no sea proporcional con el daño causado al erario. Como el caso que tú das. Oye, no te pagué 20,000 pesos y mi multa es de 50. Sí, sí puede ser excesiva. Dime, Irving. Sí, maestro, gracias. Le iba a comentar, de hecho, que ya la encontré y ya fue reformada, de hecho, el 5 de enero de este año. Ya no está en UMAS, ya está en montos fijos. Y si quieres te lo leo, es el 108 que dice, en el delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes. Y dice, fracción 1, con prisión de 3 meses a 2 años, cuando el monto de lo defraudado no exceda 1,932,330. La fracción 2 sí maneja un mínimo y un máximo que dice con prisión de 2 a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda 1,932,330, pero no de 2,898,490. Y la fracción 3 de igual manera maneja un límite fijo que dice con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuera mayor de 2,898,490. Aquí sí maneja un límite y un máximo, pero en cuestión de años de prisión, más no del monto defraudado. Entonces sí se entendería de la misma manera, ¿verdad? No, me parece que no, porque ahí lo que estamos buscando es el daño que le ocasionamos al fisco. Entonces la sanción, como si está en un mínimo y un máximo, entraría dentro de lo aplicable en la Constitución. Okay. Exactamente, si te puedes mover tú entre un mínimo y un máximo. Ahora, hay que ver que esos mínimos y máximos cumplan estos parámetros de proporcionalidad, de que no se conviertan en pena inusitada, como los que habíamos hace un rato, ¿no? El mínimo 50 y el máximo 52, pues casi da lo mismo que me pongas el mínimo o el máximo. ¿Estamos de acuerdo? O mínimos de 100%, a mí también me parece que no cumplen con lo que señala el 22, que claro, la Corte no se ha pronunciado al respecto, pero me parece que sí se violenta el artículo 22. Jonathan, dígame. Una pregunta, profe, respecto del caso en concreto que mencionaban de los errores aritméticos en las declaraciones, ¿no también iría en contra de esa parte del principio de buena fe que establece la Ley Federal de Derechos del Contribuyente? O sea, que dice que, mal no recuerdo más o menos, ¿no? Pero dice que las actuaciones de los contribuyentes gozarán de buena fe y que le tocará a la autoridad desvirtuar o acreditar que esto no es así, ¿no? O sea, que el actor de los contribuyentes efectivamente va o tienen dolo, ¿no? O están o contienen mala fe al llenar estos, por decir en este caso, las declaraciones de manera incorrecta, ¿no? Bueno, pero es que aquí hay que dividir dos cuestiones. Cuando estamos en presencia del derecho administrativo sancionador, el dolo es una forma de comisión. Ahí no existe buena fe como tal. Tú me estás hablando, hay una buena fe como, la entiendo casi civil. Hay un criterio de PRODECON que incluso habla y dice, habla de la buena fe y dice que de conformidad con el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, los contribuyentes presumen que tienen o gozan de buena fe y que le corresponde a la autoridad fiscal acreditar que esto es de manera contraria, ¿no? Y esto incluso va en relación a las infracciones en materia tributaria. Exacto, pero dividamos. Una cosa es que se presuma que actúo de buena fe, porque no se puede presumir mi dolo. En eso estamos de acuerdo. Pero en el caso del error aritmético, yo presumo que tú me declaraste bien. Tan es así que te tengo tu provisional o tu definitiva, te la tengo por válida. Y será hasta que yo ejerza facultades donde pueda descubrir tu error aritmético, si es que existe. Eso no estoy diciendo que actuaste de mala fe, simplemente digo, no me pagaste lo que te correspondía en el tiempo y momento establecido por la ley. Por lo tanto, me tendrías que, en este caso, pagar multa de actualización y recargo. Ese criterio de PRODECON va encaminado
más que nada a prácticas, vamos a decir, pues más arraigadas, donde el órgano fiscalizador siempre tiene en mente que el contribuyente quiere eludir sus obligaciones. Por lo cual te dice, mira, lo primero que tenemos que hacer es presumir que él actuó bien. Tomando en cuenta ello, no te puedo dar sanciones únicamente por un acto o un indicio que yo tenga, que eso veremos que tampoco lo aplican. Te pongo ejemplo, artículo 41A del Código Fiscal de la Federación, donde ahí te preguntaría, ¿y entonces dónde queda esta actuación de buena fe que señala la PRODECON? Cuando el propio legislador establece presunciones en tu contra. ¿Sí ubican a qué medida me refiero con el 41? 41A, cuando se te hacen se te establecen tus multas y tus créditos fiscales de manera presuntiva. Es decir, yo hago una revisión y veo que en la cuenta de Leonel tiene 1 millón de pesos de depósitos en efectivo o mediante transferencias. Pero Leonel ni siquiera está dado de alta en el RFC. ¿Puede ocurrir este caso? Pues creo que ocurre 20 de esos cada hora en nuestro país, ¿no? Bueno, ¿qué dice el Código Fiscal de la Federación? Sin meterme ahorita en problemas penales ni de otra índole. Se le va a establecer una multa por no estar dado de alta en el registro federal. ¿Estamos de acuerdo? De contribuyentes. Y además, para cuantificar tu crédito fiscal, voy a tomar todos esa cantidad, el 1 millón de pesos, lo voy a tomar como ingreso bruto. De ahí te voy a sacar tu porcentaje. Voy a establecer la cantidad que me tuviste que haber pagado, más multas, actualizaciones y recargos. Y después voy a utilizar esta cantidad para computarte 5 años atrás, presuntivamente, donde tomaré en cuenta la más alta de las que tenga y con ella haré mis cálculos. Ahí, pues hay que analizar nuevamente este tipo de sanciones. Aquí más que sanción, lo que a mí me causa ruido es el modo de cuantificar la contribución. Pero de eso ya hablaremos artículos más adelante. Muy bien. ¿Querías platicar algo, Jonathan? ¿No? No, profe. Me pareció. Entonces te decía, ahí ese criterio de la PRODECON, además hay que entender que los criterios de la PRODECON todavía estamos batallando qué tan vinculantes son. Sí, entiendo que nada más son como una guía, ¿no? Exacto. De Sí, cómo hacer. O al caso específico, ¿no? De cómo actuar en algunos casos. Exacto, son, bien dices tú, una guía que se le da a la autoridad en materia de contribuciones para realizar A o B, pero, reitero, se sigue analizando la obligatoriedad de los mismos. Entonces, habría que analizar. Pero bueno, todos estos aspectos no son básicos para interpretar qué se entiende por multa excesiva. ¿Quedó claro? El último caso, ¿cuál fue? Cuando no se toma en cuenta la proporcionalidad entre el daño ocasionado al gasto público, al erario, con el monto de la multa. También se puede volver excesiva. Corríjanme si estoy en un error. Me parece que hay multas de tránsito en autopistas, multas de tránsito federales, que manejan así montos muy altos, donde no hay mínimo ni máximo, sino es un monto determinado. Me parece que así es. Nunca me han multado en carretera federal, no sabría decirles. Pero tengo entendido que son
montos arriba de 100,000 pesos por, no sé, exceder la velocidad. Habría que revisarlo, pero bueno, ese sería otro ejemplo de multas excesivas que, reitero, poco a poco van permeando en todo nuestro sistema y más en el ámbito fiscal. Reitero, a mí me parece que estamos en un momento muy álgido para el contribuyente en nuestro país. Casi me atreveré a decir, bueno, ya no utilizaré la frase terrorismo fiscal, pero sí me atrevo a decir un estado de excepción para el contribuyente, donde sí se le trata de un modo, a mí me parece muy avasallador. Muy avasallador. ¿Sale? Entonces, bueno, veamos el siguiente elemento de este 22 que nos dice, está prohibida la confiscación de bienes. ¿Quién de ustedes me puede definir qué se entiende por confiscación de bienes? Sería como el apropiamiento de un bien tangible al contribuyente. ¿Pero qué más? ¿Cuál sería la diferencia entre confiscación, embargo administrativo, secuestro de bienes, decomiso? La transmisión de la propiedad, ¿no? Y extinción de dominio, porque todos ellos tienen que ver con la propiedad, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es lo que prohíbe el 22? La confiscación. Pues prohibiría la confiscación. Y nuevamente regreso a mi pregunta inicial. ¿Qué se entiende por confiscación? Ah, ¿Alguien más? ¿No se acuerdan de eso? Pero si esto se ve en las clases de Derecho Constitucional 1. ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy a citarlo. Es la pena o sanción que consiste en la apropiación por el Estado de la totalidad del patrimonio de un sujeto. Ok, pero ¿qué más? ¿De dónde sacas esa definición? Esto es conforme a la RAE. Ah, bueno, pero en el plano jurídico hay diferencia. Ahí la RAE me parece que no está en lo adecuado. Compañera Abigail. Pues es lo que comentó, ¿no? Es la extinción de dominio, pasa de ser la propiedad de una persona a ser propiedad del Estado, en este caso. Bueno, ajá. Pero, ¿qué más? ¿Qué diferencia hay entre una confiscación y un embargo? En el embargo pasa lo mismo, ¿no? Deja de ser propiedad de una persona para ser propiedad del Estado en un embargo definitivo. O en un decomiso. Dígame, maestro, no nos ponga también usted con esas cosas, hombre. ¿Qué tiene que ver eso con el fiscal? Claudia, ¿usted se acuerda, Claudia? Pues bueno, no sé, o sea, yo tengo como la noción de, pues, de la diferencia del derecho, ¿no? Bueno, del supuesto, porque, por ejemplo, si es un hecho en donde, perdón, un acto en donde la confiscación, pues, deriva de una investigación y cosas así, ¿no? Y en un embargo deriva de, no sé, de un procedimiento, perdón, sí, pues, de una, no sé, de una sentencia o medidas, no sé, tiene que ver algo por ahí. No, la definición es clarísima, pero como que me confundí un poquito en el tercer no sé. Bueno, pues es que también igual es un acto de molestia, ¿no? Que hace la autoridad pues al gobernado y sobre sus bienes y derechos también. Pero nuevamente no me responden a mí, es confiscar. ¿Y por qué?
Si está prohibido por la Constitución, ¿cómo me dicen que hay procedimientos donde se confisca? Tengo la definición de un pleno de circuito de un juicio de amparo. ¿Quiere que la cite, maestro? A ver, si eres tan amable. Bueno, dice, es la diferencia, aquí hace propiamente la definición y la división entre confiscación y decomiso. Ah, ok. Espéreme, antes de leerlo directamente en el plano jurisprudencial, piénsenlo ustedes un poquito. Cuando ustedes tengan que analizar figuras jurídicas, váyanse a su raíz etimológica. Para que de ahí vayan partiendo a categorizar las figuras. En este caso, todas las figuras que hemos mencionado tienen como finalidad transmitir la propiedad de bienes, ya sea muebles o inmuebles, al Estado. En eso estamos de acuerdo. Por eso se parecen y se confunden. Pero vamos a tratar de analizarla un poquito. La confiscación de bienes. Cuando hablo de confiscar, quiere decir que el Estado me quita algo sin procedimiento alguno. Esto se daba mucho en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Bueno, desde antes, cuando el Estado era una monarquía absoluta, era muy común que llegara el señor feudal o el rey y te confiscara tierras. ¿Sí han visto esto en alguna película o algo por el estilo? Y así dicen en las películas, ¿no? Es que me confiscó. O graneros, o bienes por el estilo. En nuestra Constitución se prohibió, nuevamente, porque le tenemos que poner un límite al Estado. E incluso dice, ni en tiempos de guerra está permitida la confiscación. ¿Sí se acuerdan de eso o ya tampoco? Díganme, hasta que estemos en guerra lo investigamos, maestro. Ni modo que nos andemos preocupando también hacia lo loco. No. No está permitida esa figura. Hay una similar que puede realizar el ejército, pero dice, solamente te podrá tomar los bienes indispensables para alimentarse, para sus animales, para X, J o K. No se puede llevar todo lo que se le ocurra. ¿Queda claro? Por otro lado, el decomiso es un complemento o accesorio de una pena principal y tiene que estar declarado por autoridad. Normalmente en materia penal hablamos de decomiso. Se decomisan los instrumentos y objetos del delito con la finalidad de que salgan de circulación y normalmente son destruidos. ¿Sí queda claro? Por otro lado, los embargos son limitantes respecto del ejercicio de derechos, ya sean reales o personales, respecto de bienes, por fungir como garantía para el pago de un crédito. Para el caso de nuestra materia, pues del crédito fiscal. Pero dense cuenta que el embargo no otorga la propiedad,
será hasta que se realice el procedimiento administrativo de ejecución y se dicte el remate y adjudicación del inmueble a favor del fisco, que estaremos hablando de que hubo un cambio de propiedad. ¿Eso sí queda claro? El embargo es únicamente una medida cautelar que tiene como finalidad garantizar el pago. ¿Sí quedó claro? Existe también el abandono a favor del fisco o el abandono a favor del Estado. Ese sí saben en qué consiste, ¿no? A ver, ¿en qué consiste esa forma de adquirir propiedad para el Estado? ¿Quién me dice? Yo le puedo dar un ejemplo, pero en materia aduanera se puede. Es muy similar. A ver, pero dime qué es primero. Sí, bueno, sería la desvinculación de la propiedad del propietario tenedor original y pues la acreditación del fisco como propietario nuevo del bien. ¿Por qué motivo? ¿Pero por qué motivo? Bueno, le digo, en preciso en esta materia, en el artículo 27, 28 de la ley aduanera, te maneja 3 supuestos para poder causar abandono. Cuando mercancías de procedencia extranjera entran a un recinto fiscal, en este caso la aduana, pues el primer supuesto es que si nadie se proclama tenedor del bien, después de 2 meses, en automático pasa a propiedad del fisco. La segunda es que el importador o el destinatario declare el abandono del bien, o sea, que le diga al fisco que no tiene mayor interés en él y pues pase en automático a propiedad del fisco. Y la tercera es que los perecederos o mercancías como animales vivos que no pudieran sostenerse por más de 3 días hábiles en un recinto fiscal, pues en automático de igual manera pasan a propiedad del fisco. A grandes rasgos es lo que dice el artículo. Ok, pero aquí ¿qué es lo que tenemos que ver? El abandono a favor del fisco, a favor del Estado, ¿en qué consiste? En que por motivos de un procedimiento de naturaleza fiscal, ya sea aduanera o administrativa, se retienen bienes. Y si estos bienes no son reclamados en un lapso que establezca el legislador, se entiende falta de interés respecto de los mismos. Y por lo tanto pasarán a ser propiedad del Estado para que él los utilice. El ejemplo que nos daba Irving me parece clarísimo, el de los animales vivos, ¿no? ¿Cuántos días nos dijiste que son para que se considere abandono a favor del fisco? Son 3, maestro, me parece que son 3, digo, ahorita se lo confirmo, lo tengo aquí a la mano, pero según yo son 3. 3, pues se me hace lógico, ¿no? Pues un animalito no puede estar, me parece que más de 3 días sin comer ya sería inhumano. Entonces, pues Sí, son 3 días, es el 29 y es tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas, perecederas o animales vivos. Ok, fíjense, todos esos aspectos. Explosivos, pues no puedo tener yo en una bodega explosivos no sé cuánto tiempo hasta que me los vengan a reclamar. Entonces, todas esas cuestiones se consideran abandono a favor del fisco. ¿Qué es? Pues que yo te notifico que estos bienes están bajo mi poder para que vengas y me acredites su propiedad, su tenencia de manera legal. Y si es así, te los lleves. En el entendido que si no vienes en determinado tiempo, van a pasar a ser de mi propiedad. Pero se dan cuenta que es mediante procedimiento. Todos los que he hablado, a excepción de la confiscación, se dan por medio de procedimiento. Y el último, que es la extinción de dominio, establecido en el propio artículo 22 constitucional, es una figura, nuevamente,
de naturaleza especial, civil, jurisdiccional, que nace autónoma y paralela a la comisión de ciertos delitos, establecidos por el propio 22 constitucional. Dentro de ellos, delincuencia organizada es un supuesto. Si en un inmueble se cometen hechos considerados de delincuencia organizada, se puede hacer valer extinción de dominio respecto de ese inmueble. ¿En qué consiste la extinción de dominio? Se llevará un procedimiento, reitero, de naturaleza especial civil, ante un órgano. A veces hay jueces especializados, a veces son los mismos jueces civiles quienes tienen la competencia. En este procedimiento se declarará la extinción del dominio, es decir, el propietario ya no va a tener facultades respecto del inmueble, sino que pasan al Estado para utilidad pública, con la finalidad de que en esos inmuebles no se siga cometiendo delitos. ¿Quedó clara esta figura? Al respecto, yo tengo muchísimas reservas de la misma. A mí me parece que esa figura es contraria al Pacto de San José y a nuestra propia Constitución. No obstante que está en la Constitución. Esto yo sé que parece un oxímoron, pero dense cuenta ustedes que la Constitución poco a poco se ha ido convirtiendo en un código de represión y no en un pacto de derechos fundamentales. Yo no sé qué tiene que hacer en el 22 constitucional una forma como la extinción de dominio. ¿Sale? Si gustan, al respecto les puedo compartir un artículo que me publicaron en Brasil al respecto de lo mismo. Estudié la figura y sus símiles en Perú, en Colombia, que es de donde nos la copiamos, en Italia con la ley antimafia y en Estados Unidos con la ley RICO. Y me pareció curioso que somos el único país que la tenemos a nivel constitucional. ¿No les da emoción? En los otros países está ahí, en una cochina ley secundaria, hombre. Ni quien las voltea a ver. Nosotros en el pacto fundamental como Dios manda, escritas con letras de oro ahí, al lado de la sangre de los niños héroes. ¿No se emocionan? Eso, ahí, la sangre que derramó Carranza para que se promulgara esta Constitución, ahí con eso se regó la extinción de dominio. Entonces, bueno, analícenla. Eso obviamente es fuera de nuestra materia, pero la finalidad de nuestra universidad es crear alumnos con actitud crítica. Entonces, chéquenlo. Y me está faltando una forma de adquirir propiedad por parte del Estado, también que se utiliza mucho. La expropiación. La expropiación. Y te iba a decir, lo que están utilizando ahora para estas obras del Tren Maya y el aeropuerto y demás. La expropiación, que es, por decirlo así, el ejemplo parangón de esta figura, ¿no? ¿Qué es la expropiación? Limitar el dominio privado para volverlo del dominio público por causa de utilidad mayor. La construcción de obras y demás, previo pago de indemnizaciones. ¿Estamos de acuerdo que eso es factor indispensable en la expropiación? Sí, entonces nos faltaría también otra figura, ¿no? ¿Cuál? La nacionalización. Pero la nacional, a ver, ¿cómo la entiendes tú? Bueno, es un similar a la expropiación, pero si no me equivoco es donde no se paga una indemnización. No, porque sería confiscar. Pero siguen utilizando el procedimiento de que es para una utilidad mayor. Me cuesta trabajo incluso
esta figura de la nacionalización, ¿de dónde la sacas? Porque yo pensé que te referías a volver de dominio público o incorporar al dominio público ciertos bienes del patrimonio privado que puede realizar el propio Estado. Pero nacionalización, o sea, te refieres, por ejemplo, a lo que hizo el Tata Cárdenas cuando nacionalizó. Los bancos. No, Cárdenas fueron la industria de los petroquímicos. Los bancos creo que ya fue con López Portillo o alguno de ellos, ¿no? Ajá, bueno, es que yo me refería a eso, a la nacionalización de la banca. A la nacionalización de la banca. ¿Tendríamos que analizarlo? A mí me parece que ahí no estamos en presencia de extinciones de propiedad, porque los servicios fiduciarios, pues, o de banca, tendríamos que analizar. Déjamelo checo, no lo veo yo propiamente como una forma de extinguir propiedad privada, pero lo analizo. Vamos a ver si hay una ley de nacionalización o algo por el estilo, y ya la checamos si no está cayendo en una confiscación, porque reitero, el tema de adquirir la propiedad, y esto lo dice el propio Pacto de San José, establece que la propiedad privada no puede ser perturbada por el Estado si no existe una liquidación. Mire, ya googleé nacionalización y literalmente dice, se entiende por nacionalización al acto jurídico en virtud del cual se transmite a la nación la propiedad de determinados medios de producción o distribución, bienes o servicios, cuya explotación o control se reserva a la propia nación. Exacto, es a lo que iba. Si ya la propiedad, porque son situaciones estratégicas propiamente establecidas en el 27 y 28 constitucional, que la propia Constitución señala, no se considerará monopolio, Pensemos, actividad minera. Yo le faculto a una empresa tal la extracción de bienes y servicios, pero por utilidad, ¿quién es el propietario originario de esos bienes, de ese subsuelo? La propia nación. Lo único que estoy haciendo es volviéndola a pasar a mi dominio. Por eso te digo que yo lo entiendo desde ese aspecto. Pero déjame reflexionar, porque sí se ve afectado el patrimonio de la persona física o moral a la cual le quite esta actividad. En eso estoy de acuerdo. Entonces, déjame lo analizo, checamos la ley, porque sí, expresamente dice, se entiende la transmisión de la propiedad. Y si es esto, bueno, pues agregamos este sexto elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles quedaron? A ver, repítanmelos. Primero. Bueno. Decomiso, embargo. A ver, decomiso. Decomiso sí, adquirimos propiedad. Embargo, quedamos que no adquirimos propiedad. Solo limitamos. ¿Estamos? Ajá, limitamos los derechos. Ajá. Luego, ¿qué otra figura vimos? Abandono a favor del fisco. Luego. Extinción de dominio. Extinción de dominio. Y por último, expropiación. Expropiación. Y falta uno. Sí, nacionalización. Confiscación. Bueno. Estamos viendo 22 que está prohibida. Y el que está pendiente que analicemos es nacionalización. Serían 7. De estas 7, embargo, no afecta a la extinción, perdón, a la propiedad. Por eso yo les decía que son 5. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de la clase de hoy. Fíjense, ¿cuánto tiene el artículo 22? Y no nos habíamos sentado a revisar. Ya la próxima sesión, y Irving, tú me hacías una pregunta hace unos minutos, que si se consideraba, nada más que me interrumpió el teléfono, que si se consideraba pena inusitada o excesiva que se te sancione 2 veces por lo mismo.
¿no? O que se lleve a cabo igual dos procedimientos por la misma causa. A mí me parece que ahí no estamos en presencia de una violación del 22 constitucional, sino sería una violación del 23 constitucional, que establece el principio nem bis in idem o el derecho humano de no dos sanciones por los mismos Por el hechos. mismo hecho. Ujú. Entonces, sí sería violatorio, pero me parece del 23. Bueno, ya vamos a pasar al último artículo que analizaremos, no porque sea que aquí se acaben los artículos constitucionales que hablen del derecho fiscal, sino porque tengo que seguir avanzando con el tema. Son muchísimos los artículos que tienen relación con el derecho fiscal. Pero bueno, el tiempo es un tirano y no voy a acabar el temario. Por lo tanto, la próxima sesión vemos artículo 31, fracción cuarta, que creo que es el único que se saben. Ya ni entro al estudio de él porque ya se lo saben, pero lo checamos y ya de ahí empezamos con procedimientos. No es cierto, tengo que ver todavía relación contributiva, los elementos de la relación contributiva. Muy bien. Derecho generador. Exactamente. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base, tasa, objeto, bla, bla, bla. ¿Estamos? Falta analizar todavía todos esos aspectos. Muy bien. Bueno, entonces les deseo un excelente inicio de semana y nos vemos por acá el día. Profesor. Dígame. Me regala unos minutitos después de la clase. Claro que sí. A todos los demás, quienes no tengan alguna cuestión conmigo, les deseo un excelente inicio de semana a todos y a todas y nos vemos por acá el día miércoles. Hasta luego. Gracias, maestro. Nos vemos. Gracias, maestro. Profesor. Buenas noches. Hasta luego.